Dando continuidad a la serie de conferencias relacionadas con las guías del Surviving Sepsis, vamos a profundizar en los inotrópicos. La disfunción miocárdica inducida por sepsis claramente contribuye a inestabilidad hemodinámica y se asocia con peores resultados en los pacientes con choque séptico. Vamos a empezar a desglosar las recomendaciones, iniciando con la 41 y la 42. La primera indica que en choque séptico y disfunción cardíaca con hipoperfusión persistente se debe utilizar dobutamina o usar epinefrina sola. No se recomienda la utilización de levosimendan. La respuesta es simple y la habíamos tratado en la conferencia de generalidades de epidemiología. El estudio Leopard, publicado en el New England Journal of Medicine, demostró que cuando se utilizaba levosimendan en sepsis había un incremento de la puntuación de SOFA, un mayor requerimiento de vasopresores por una hipotensión más marcada, y además de este punto tan importante se asociaba con un weaning ventilatorio más prolongado. En la sepsis, el miocardio ventricular se deprime, sobre todo cuando hay disfunción diastólica. Calvin ya en el año 1981 describía una caída de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y un aumento del índice de volumen de fin de diástole. Y esto se debe a los PAMs, a los DAMs, a las citoquinas y al óxido nítrico. El sistema inmune, cuando se activa, daña la función cardíaca de la persona. Y recordemos entonces la definición actual de sepsis, que define la sepsis como una respuesta desregulada del huésped a la infección. Cuando se hace un control temprano de la fuente, se reducen los niveles de PAMs, sobre todo cuando nosotros tenemos una fuente significativa que produce constantemente esos PAMs, por ejemplo, en los pacientes con peritonitis. Cuando nosotros hablamos de la reanimación temprana con líquidos, recordemos que la administración de vasopresores e inotrópicos también van a ser, dependiendo de la situación, importantes. Especialmente la administración de los vasopresores, porque recordemos que en la sepsis no hay per se una disminución del volumen total, a menos que sea una sepsis de origen gastrointestinal. El problema es principalmente en el tono y hay una alteración en la relación entre volumen no estresado y volumen estresado. Cuando damos líquidos y vasopresores, lo que estamos haciendo es aumentar el porcentaje de volumen que va a estar a nivel de las arterias y que va a servir de volumen estresado, pero no todos los pacientes van a responder a líquidos y van a responder a vasopresores. Algunos pacientes van a requerir de inotrópicos, y ya Kakihana, en ese artículo publicado en el Journal of Intensive Care en marzo del año 2016, afirmaba que la utilización de líquidos, vasopresores, inotrópicos y antibióticos, al igual que el control de la fuente, van a ser importantes para poder reducir los DAMs y también para poder reducir los PAMs. La fisiopatología del choque séptico implica interacciones complejas entre patógenos y el sistema inmune del paciente. El sistema inmune del huésped reconoce patrones moleculares asociados al daño, por ejemplo, lipopolisacáridos, ácido lipoteicoico, flagelina, ADN bacteriano, en el caso de los hongos manano, ARN monocatenario, bicatenario, en el caso de los virus, etc. Los PAMs se unen entonces a receptores de reconocimiento de patrones, como los Toll-like receptors. También debemos mencionar que estos receptores, que son como unos receptores tipo peaje o campaña, se expresan en las células del sistema inmunológico del huésped. Los receptores de reconocimiento de patrones son esenciales para poder iniciar la respuesta inmune innata, porque finalmente van a ser las interacciones entre los TLR y los PAMs
los que van a activar vías de transducción de señales a nivel intracelular que van a conducir a la translocación nuclear del factor nuclear kappa beta, que es el NFK beta, y también van a explicar el aumento de la transcripción de mediadores inflamatorios. Ejemplos de citoquinas proinflamatorias: la interleuquina 1 beta, la interleuquina 6, el factor de necrosis tumoral, etcétera, etcétera. Los receptores de reconocimiento de patrones también sirven como receptores de señales de peligro endógenas, puntualmente cuando identifican los patrones moleculares asociados al daño o los DAMs. Esto denota finalmente en una respuesta proinflamatoria que normalmente se va a intentar equilibrar con una respuesta mediada por citoquinas antiinflamatorias, pero en la sepsis la respuesta va a ser desregulada. Se han identificado hasta la fecha 10 TLR en el genoma humano. Es claro que el exceso de DAMs y de mediadores inflamatorios provoca la generación de especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno, por ejemplo, anión superóxido, óxido nítrico, etcétera, etcétera, que van a causar daño a nivel del endotelio, que van a llevar a heterogeneidad en la microvasculatura. Esto va a llevar a hipoperfusión. Algunos ejemplos de patrones moleculares asociados al daño: las proteínas de choque térmico, las proteínas de alta movilidad tipo 1, las histonas, las lipoproteínas oxidadas, el ATP, los productos mitocondriales, el ADN mitocondrial, etcétera, etcétera. Todos estos mecanismos finalmente van a causar un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Además, debemos destacar que la producción excesiva de los DAMs va a activar la inflamación y va a crear un círculo vicioso que va a llevar a disfunción cardíaca y fallo multiorgánico. Se reconocen más DAMs, se daña más el organismo, se liberan más DAMs y llegamos a ese círculo vicioso. Otra cosa muy importante que nosotros debemos traer a colación es que la disfunción cardíaca puede ser tanto derecha como izquierda. Nosotros en el protocolo de la Andrómeda 2, en el cual tengo la oportunidad de participar reclutando pacientes, vamos a utilizar dos medidas para poder objetivar si la disfunción cardíaca es derecha o izquierda. Para la izquierda se puede medir el VTI, la FAC, que es la fracción de acortamiento, y también la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Y para el ventrículo o para la función cardíaca derecha, de manera rápida nosotros podemos objetivar la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo utilizando como punto de corte el 1. En pantalla vemos una disfunción miocárdica asociada a la sepsis. En pantalla podemos ver varios elementos del sistema inmune, en qué lugar se sintetizan y cuáles son las acciones. Si bien puede resultar un poco engorroso porque son múltiples, vamos a tomarnos la labor de leer una por uno para tenerlas presentes. La interleuquina 1 tiene un efecto proinflamatorio, se encuentra en células mononucleares. Es un agente pirógeno, induce la síntesis de interleuquina 1, 6, factor de necrosis tumoral. Es un factor quimiotáctico de neutrófilos, monocitos y linfocitos. Es un inductor de mediadores lipídicos y estimula la síntesis de óxido nítrico, que tiene un efecto vasodilatador y genera heterogeneidad en la microvasculatura. La interleuquina 2, al igual que la interleuquina 10, por excelencia, van a ser las interleuquinas antiinflamatorias. Aquí hay algo importante que quiero aclarar antes de que continuemos. El modelo clásico de Bonn, y esto lo explicábamos en una charla de fisiopatología de la sepsis, proponía que existe un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, un síndrome de respuesta antiinflamatoria y un síndrome de respuesta antagónica mixta. Este último muy relacionado con la homeostasis. Esta idea, que posteriormente daría fruto a la teoría del caos y que se fundamentaba en que toda fuerza tiene una fuerza igual que se le opone, aludiendo pues a una de las leyes de Newton, en un artículo clásico que se titula Sir Isaac Newton, fue dejándose de lado con el paso de los años. En la actualidad, como bien plantea Hodgkins en una revisión de Nature del año 2016, se tiene constancia que esto no es así. Continuemos.
La interleuquina 2 entonces es de carácter antiinflamatorio, se sintetiza a nivel de los linfocitos T colaboradores, funciona como factor de crecimiento de las células T, induce la proliferación de todos los tipos o los subtipos de linfocitos T y también células tipo B activas, estimula la síntesis de interferón gamma, induce la liberación de interleuquina 1, de TNF alfa y beta, pero se encarga de regular esta función. La interleuquina 4 también es antiinflamatoria, se sintetiza en linfocitos T colaboradores, mastocitos y basófilos, actúa en los macrófagos, bloquea la síntesis de citoquina, tiene actividad citotóxica, inhibe la producción de óxido nítrico. La interleuquina 6 tiene un efecto mixto, principalmente proinflamatorio, es el efecto más marcado, se produce a nivel de los monocitos, los macrófagos, las células endoteliales y los fibroblastos, es pirógeno, es un inductor de la síntesis de inmunoglobulinas, también facilita la diferenciación de los linfocitos B, activa los linfocitos T, modula la hematopoiesis y se encarga de la síntesis de las proteínas de fase aguda, o más bien estimula la síntesis de proteínas de fase aguda a nivel hepático. La interleuquina 8 también es proinflamatoria, se produce a nivel de monocitos, macrófagos, células endoteliales y fibroblastos, es un factor quimiotáctico y activador de neutrófilos, regula la producción de proteínas de adhesión y la formación de lípidos bioactivos que inducen la amplificación de la lesión inflamatoria local y la lesión tisular. La interleuquina 10 por excelencia es antiinflamatoria, se sintetiza a nivel de linfocitos T, B, monocitos y macrófagos, inhibe la síntesis de citoquinas, disminuye la producción de radicales libres y óxido nítrico, también va a ser elemental para la proliferación de linfocitos T colaboradores y la actividad procoagulante del factor tisular, estimula los linfocitos B, el desarrollo de células T citotóxicas y la producción de linfocitos y de mastocitos. La interleuquina 11 es antiinflamatoria, se produce principalmente en las células del estroma de la médula ósea, se encarga de inmunomodular, inhibe el NF-κ-beta y la síntesis de interleuquina 1, 2, interferón y TNF. La interleuquina 2 es proinflamatoria, se produce en linfocitos B, monocitos, macrófagos, va a ser responsable de la actividad de los linfocitos TH2, estimula la producción y la citotoxicidad de los linfocitos T citotóxicos, también de las células natural killer, estimula la producción de interferón gamma. La interleuquina 3 es antiinflamatoria, se produce en linfocitos TH2, TH1, linfocitos T citotóxicos CD8, va a ser elemental en la regulación de la función de los monocitos y linfocitos B, modela la producción de interleuquina 1 y 8, TNF, la proteína inflamatoria de macrófago tipo 1, interviene en la expresión de moléculas de superficie en monocitos y macrófagos, se inhibe también el NF-κ-beta. La interleuquina 15 es proinflamatoria, se produce en células mononucleares, células epiteliales, fibroblastos y células endoteliales, estimula la proliferación de linfocitos T y células mononucleares, induce la generación de células citolíticas, se inhibe la apoptosis. La interleuquina 18 es proinflamatoria, se producen macrófagos, monocitos, linfocitos T, B y células de Kupffer, estimula la producción de interferón gamma, activa linfocitos TH1, estimula la producción y la citotoxicidad de las células T citotóxica y también de las células natural killer. El TNF alfa es proinflamatorio, se encuentra principalmente sintetizado en macrófagos, monocitos, células NT, linfocitos B, también en células endoteliales, miocitos y astrocitos, produce fiebre, anorexia, pérdida de peso, causa apoptosis, citotoxicidad celular inespecífica, estimula la respuesta proliferativa de los linfocitos T, modula la respuesta de los linfocitos T y B, aumenta la síntesis de moléculas de adición, facilita la adherencia de los linfocitos a las células endoteliales, aumenta la fagocitosis y la adherencia de los neutrófilos a las células endoteliales
arteriales y su migración fuera de los vasos, aumenta la agregación plaquetaria, la coagulación por medio del aumento de la síntesis y liberación del factor tisular, aumenta la fibrinolisis a través del aumento de la síntesis del activador de plasminógeno tisular, estimula la síntesis de interleuquina 1, 2 y 6, de ACTH y prostaglandinas, aumenta la glucogenólisis, estimula la angiogénesis, la liberación de colagenasas y la multiplicación de los fibroblastos, el TNF-beta, que es proinflamatorio, se produce principalmente a nivel de linfocitos T citotóxicos, activados CD8, linfocitos TH1, CD4, también a nivel de los astrocitos, causa citólisis, apoptosis, necrosis de células tumorales, induce la expresión de antígenos de histocompatibilidad de clase 1 en las membranas de las células epiteliales y también moléculas de adhesión sobre la membrana de los linfocitos. También es un factor estimulador de crecimiento de linfocitos B activados, yugula o regula la activación de los polimorfonucleares y de los osteoclastos, tiene actividad antiviral, la adrenomedulina, que es codificada en el gen ADM, también va a tener un rol vasodilatador en la angiogénesis y el aumento de la tolerancia de las células al estrés oxidativo y al daño hipóxico, la bradicina, que es vasodilatadora. Esta vasodilatación se explica a través de la secreción de prostaciclinas, óxido nítrico y factor hiperpolarizante derivado del endotelio. El óxido nítrico, que es elemental durante la fisiopatología de la sepsis en el sentido de que va a ser un potente vasodilatador y también va a poder inducir alteraciones en la coagulación. Las prostaglandinas recordamos que tienen un efecto en la resistencia vascular cortical renal, producen un aumento del flujo sanguíneo cortical renal, también van a generar una disminución en la resistencia periférica, van a regular la presión arterial, intervienen en la respuesta inflamatoria. Las endotoxinas o los lipopolisacáridos, que son proinflamatorios, es bien sabido el rol que estos tienen en el contexto de los choques vasopléjicos asociados a sepsis. Entonces, en la sepsis participan varios componentes que van a ser los encargados de llevar a la disfunción orgánica. Va a participar la inmunidad innata a través de interleuquina 1, 6, interleuquina 8, 12, 18, TNF-alfa, interferón gamma, la activación del sistema de complemento y la inmunidad adaptativa a través de la inmunidad celular, que va a ser mediada por los linfocitos B, los neutrófilos también, y la producción de anticuerpos o de inmunoglobulinas, que va a ser parte de la inmunidad humoral. Cuando se reconocen PAMS y DAMS por parte de los TLR, se induce precisamente la activación del sistema inmune. Esto, además de asociarse con una respuesta proinflamatoria que va a estar mediado por los componentes previamente enunciados, se va a acompañar también de manera sinérgica de una respuesta antiinflamatoria. En estos pacientes hay una inmunoparálisis, hay una disminución en la expresión de HLA, también hay una disminución de células T, puede haber apoptosis de las células inmunitarias. Estos pacientes van a tener también un fenotipo en las células presentadoras de antígenos, en las cuales estas van a disminuir su eficiencia para presentar antígenos, y es precisamente por lo que estos pacientes pueden tener infecciones nosocomiales o reactivaciones virales. Incluso pueden llegar a tener una anergia del sistema inmune. Si esta respuesta proinflamatoria y de inmunoparálisis no se controla, la disfunción orgánica progresa a una falla multiorgánica y a una muerte, pero si esto se va regulando y se regula, vamos a llegar a la recuperación del paciente, al menos de lo agudo. Resulta que el choque distributivo, cuando hablamos de sepsis, se caracteriza por una mala distribución circulatoria que está asociada con una vasodilatación periférica y con cortocircuitos arteriales y capilares. La fisiopatología del choque séptico compromete
el gasto cardíaco principalmente en el patrón frío o hipodinámico, porque nosotros podemos tener un choque séptico hiperddinámico con un fenotipo cálido o hipodinámico, que es el que también se conoce como choque frío. Recordemos que la fase temprana del choque séptico es una fase que podríamos catalogar como hiperdinámica o cálida. Vamos a tener un gasto cardíaco que va a estar elevado a expensas de la frecuencia cardíaca. También vamos a tener una resistencia vascular periférica baja y extremidades calientes. Ya en la fase tardía vamos a encontrar una hipotensión marcada, un choque hipodinámico frío, un gasto cardíaco bajo, una perfusión periférica deficiente, extremidades frías, y este va a ser el predecesor de la muerte del paciente. La resistencia vascular sistémica profundamente reducida conduce a un índice cardíaco normal o elevado. Sin embargo, a pesar del aumento en el gasto cardíaco y un volumen sistólico normal, la disfunción miocárdica es algo que es común en el choque séptico. De hecho, se ha descrito que un porcentaje significativo de los supervivientes del choque séptico van a tener una fracción de eyección disminuida con un volumen telediastólico mayor. Al parecer, la dilatación ventricular es un mecanismo compensatorio del organismo para poder mantener el gasto cardíaco y poder proteger contra la depresión miocárdica. Hay un estudio de Harding de 1999, se realizó con 99 pacientes, eran pacientes en choque séptico, e identificó que la mitad de los pacientes tenían hipoquinesia global del ventrículo izquierdo durante las primeras 48 horas de tratamiento. También encontró que los pacientes que murieron tenían una FEV más alta y un volumen telediastólico final del ventrículo izquierdo menor en relación a los que se recuperaron. De igual forma, la disfunción diastólica fue una anomalía común en estos pacientes. De hecho, en la literatura está reconocido que la disfunción cardiovascular en sepsis se asocia con un aumento significativo de la tasa de mortalidad, aproximadamente del 70 al 90%, en comparación con el 20 al 30% de los pacientes con sepsis que no se acompañan de deterioro cardiovascular. En la sepsis puede haber edema miocárdico, esto se debe a la fuga vascular que es inducida por la inflamación, y todo esto va a influir finalmente en la distensibilidad y la función cardíaca. Resulta que la función ventricular se compromete por los cambios de la poscarga y también por las alteraciones de la precarga. La hipertensión pulmonar, por ejemplo, en un paciente con sepsis que ya tuviese su antecedente de hipertensión pulmonar por una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, etcétera, etcétera, va a empeorar la función del corazón derecho, y la dilatación del corazón derecho termina por afectar la función del corazón izquierdo por la independencia ventricular. Las células endoteliales producen moléculas vasoactivas que van a intentar regular la resistencia vascular periférica a través de la afectación de la poscarga. También recordemos que en el séptico hay una liberación alterada de óxido nítrico, que es derivado del endotelio. Todo esto altera la regulación fisiológica de la distribución del flujo sanguíneo a través de vasoespasmos coronarios, combinado con un aumento de las resistencias vasculares periféricas, también a una elevación asociada de la carga de trabajo cardíaco y asociado también a un mayor trabajo que lleva finalmente a un compromiso significativo de la función cardíaca por el incremento de trabajo asociado al aumento de las demandas de los tejidos. Recuerden que en el choque, independientemente de si el gasto cardíaco aumenta o no en la fase cálida o en la fase inicial de la sepsis, lo que nosotros vamos a tener en el paciente con choque séptico y en general con cualquier tipo de choque es un aporte de oxígeno que va a ser insuficiente para poder mantener las demandas de oxígeno que aumenten. Se han descrito varios perfiles en los pacientes sépticos.
Esto posiblemente cuando se empiece a aplicar en la práctica va a llevar una mayor personalización de la terapia. Gary describió entonces que nosotros podemos tener pacientes sin disfunción, que representan aproximadamente el 17%, no tienen disfunción sistólica del ventrículo izquierdo ni falla del ventrículo derecho y tampoco responden a fluidos. Podemos tener disfunción sistólica también presente en un 17%, van a ser pacientes que tengan una FEBI baja, van a tener una disminución en el área fraccional de cambio del ventrículo izquierdo, índices cardíacos más bajos, van a tener niveles mayores de lactato, van a requerir más vasopresores y tampoco van a responder a fluidos. Podemos tener también perfiles hiperkinéticos que representan el 23%. Estos pacientes van a tener un incremento de la FEBI y también del índice cardíaco, no responden a fluidos. Podemos tener falla del ventrículo derecho en torno al 22.5%, son pacientes con FEBI normal que van a tener un aumento del radio de fin de diástole del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo con un punto de corte de 1, como estamos haciendo en el Andrómeda. Y podemos tener pacientes hipovolémicos que van a tener una disminución del índice cardíaco a pesar de tener un aumento de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Ellos van a tener una respuesta marcada a los líquidos endovenosos, van a tener un aumento de la colapsabilidad de la vena cava, van a tener también una disminución de la PVC y van a ser pacientes que en general van a recibir más líquidos. Percátese entonces que cerca de la mitad de los pacientes dentro de estos perfiles descritos por Gary no responden a fluidos. Y precisamente son estos los datos que han llevado a que algunos expertos en el tema de sepsis a nivel mundial se cuestionen la recomendación rutinaria de 30 mililitros por kilo de líquidos para los pacientes con sepsis de cristaloides. Entonces hay muchos aspectos que debemos tener en cuenta, porque miren que más del 50% de los pacientes con sepsis no van a ser respondedores a fluidos. En la fase temprana de la sepsis, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no está alterada, pero el volumen sistólico es bajo porque hay una precarga cardíaca insuficiente por una alta permeabilidad vascular y también por vasodilatación. Entonces, el aumento compensatorio de la frecuencia cardíaca suele ser insuficiente para poder mantener un gasto cardíaco adecuado, pero vamos a tener un gasto cardíaco mayor en relación a la fase hipodinámica, que es la que precede la muerte. Luego de que se da una carga de fluido, el volumen sistólico se puede recuperar, mientras que la FEBI disminuye temporalmente por el aumento del volumen telediastólico del ventrículo izquierdo. Esto indica que una FEBI baja representa una optimización de la precarga y una buena adaptación, porque el volumen sistólico se recupera y recordemos que el volumen sistólico multiplicado por la frecuencia cardíaca es el gasto cardíaco y la FEBI realmente disminuye temporalmente porque hay un alto volumen telediastólico en el ventrículo izquierdo. Durante la última fase de la sepsis o la hipodinámica, los no supervivientes reciben más líquido que los supervivientes, pero van a tener un volumen telediastólico del ventrículo izquierdo más bajo. Esto sugiere que hay una hiperpermeabilidad vascular y esa hiperpermeabilidad vascular persistente va a llevar a una deficiencia de la precarga y precisamente eso se debe a la alteración de la microvasculatura, la extravasación y el compromiso en el glucocálix. En este caso, la FEBI se puede conservar porque hay un volumen telediastólico más bajo y vamos a tener una sobreestimulación adrenérgica continua que va a ser finalmente deleteria para el paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos un séptico y la FEBI se encuentra en márgenes de normalidad, pues esto no necesariamente nos está indicando que el paciente se encuentra plenamente bien. Nosotros tenemos que evaluarlo con otros complementos, como por ejemplo es la medición del volumen sistólico, como también lo es la medición del BTI
que se encuentra también tan asociado con el volumen de eyección. También algunas teorías han sugerido que la isquemia miocárdica global podría ser la responsable de la disfunción miocárdica en la sepsis. Recuerden que los pacientes sépticos son más propensos a sufrir infartos agudos de miocardio tipo 2. Y en este orden de ideas vale la pena mencionar un trabajo de Koenig y colaboradores, un estudio que se hizo con cateterismos del seno coronario, que encontró que el flujo coronario era igual o era mayor en los pacientes con choque séptico. Sin embargo, sí hay cambios en el metabolismo miocárdico que reflejan los efectos en la circulación periférica durante la sepsis. Es posible que realmente el compromiso en el corazón se deba principalmente a el compromiso de la microcirculación y no tanto de las medidas macrohemodinámicas, como han propuesto algunas teorías que hablan de que la isquemia miocárdica es la responsable de la disfunción miocárdica. Posiblemente esto sea un fenómeno multifactorial. Recordemos algunas definiciones. Recordemos entonces que la definición celular de choque es básicamente un índice de desempeño global menor de 1. La disfunción circulatoria se define como un índice de desempeño circulatorio menor de 1 y la insuficiencia tisular como un índice de desempeño tisular menor de 1. Para que nosotros podamos tener conocimiento de esto, nosotros decimos que el índice de desempeño global va a ser igual al consumo de oxígeno observado sobre el necesario. El índice de desempeño circulatorio va a ser igual al aporte de oxígeno observado sobre el necesario y el índice de desempeño tisular a la tasa de extracción de oxígeno observado sobre la necesaria. En la sepsis, el flujo sanguíneo coronario macrocirculatorio aumenta, como habíamos mencionado previamente, fundamentado en el estudio de Koenig, pero a nivel de la microcirculación cardíaca ocurren cambios por la alteración endotelial y también por la mala distribución del flujo sanguíneo. Cuando nosotros tenemos un corazón séptico, lo que va a ocurrir es que el flujo microvascular va a ser heterogéneo, como veíamos en la imagen de la diapositiva pasada. Vamos a tener una inflamación de las células endoteliales, depósitos de fibrina intravasculares. Estos depósitos no van a ser oclusivos, pero sí van a alterar el aporte de oxígeno. También vamos a ver un aumento de los neutrófilos circulantes que van a migrar hacia el intersticio, y todos estos cambios en la distribución del flujo llevan a isquemia, elevan troponinas y causan disfunción cardíaca. Pero miren que la macrohemodinamia, como bien decía Koenig, va a encontrarse elevado. A menudo el choque se asocia con hipotensión, pero esto no es una condición sine qua. De hecho, los pacientes pueden estar normotensos y choqueados. Realmente el choque clínicamente se asocia con marcadores de hipoperfusión, como taquicardia, ansiedad, fiebre, somnolencia, confusión, elevación del lactato, elevación de la brecha de CO2, pero cuando nosotros vamos a mirar la característica principal del choque es básicamente la disminución del consumo de oxígeno a nivel celular con un deterioro consecuente en la fisiología celular, que cuando no se corrige lleva a una falla energética celular y esto detiene las funciones metabólicas y ocasiona una falla multiorgánica. Clásicamente lo podríamos definir como una condición en la cual el aporte de oxígeno es inadecuado para la demanda tisular. Y si ustedes se percatan en el paciente con choque séptico, desde el inicio, cuando se empieza a instaurar, hay una disminución en el consumo de oxígeno porque el aporte de oxígeno se está reduciendo, como podemos evidenciar en pantalla. Ahora, la definición de choque, como la aparición de moteado, oliguria, confusión, disnea, hipotensión, es algo que realmente es anacrónico.
El choque ocurre cuando hay una alteración en el aporte de oxígeno, y el aporte de oxígeno matemáticamente va a ser igual al contenido arterial de oxígeno multiplicado por el gasto cardíaco multiplicado por 10, mientras que el índice de aporte de oxígeno va a ser igual al índice cardíaco multiplicado por el contenido arterial de oxígeno por 10. Usualmente está en el orden de 500 a 600 mililitros minuto por metro cuadrado, mientras que el aporte de oxígeno usualmente se encuentra en torno a 800 a 1100 mililitros minuto. Es importante también traer a colación lo que viene a ser el consumo de oxígeno, que el consumo de oxígeno es igual al gasto cardíaco multiplicado por la diferencia del contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso de oxígeno por 10. Y a su vez, también lo podríamos definir matemáticamente como el gasto cardíaco por la hemoglobina por la diferencia de la saturación arteriovenosa de oxígeno por 1.34. El índice de aporte de oxígeno va a ser igual a la diferencia arteriovenosa por el índice cardíaco por 10, usualmente está en el margen de 100 a 180 mililitros minuto por metro cuadrado. El contenido arterial de oxígeno matemáticamente va a ser igual a la hemoglobina por la saturación arterial de oxígeno por 1.34 más la PaO2 multiplicado por 0.0031 y suele ser de 20 miligramos por decilitro, mientras que el contenido venoso de oxígeno va a ser la hemoglobina por la saturación venosa de oxígeno por 1.34 más la presión venosa de oxígeno por 0.0031 y está en el margen de aproximadamente de 15 mililitros por decilitro. El índice cardíaco, que tanto lo hemos mencionado, es igual al gasto cardíaco sobre la superficie corporal, usualmente está en torno a 2.2 a 4.4 y la superficie corporal la calculamos multiplicando el peso por 0.02 y sumándole 0.4. Hay otra cosa importante y es la tasa de extracción o el RE, que es la rata de extracción, que la vemos en pantalla, que va a ser igual a la saturación arterial de oxígeno menos la saturación venosa de oxígeno, o va a ser igual a la diferencia arteriovenosa sobre el contenido arterial de oxígeno por 100. Usualmente debe ser menor de 30%. Acá vemos una imagen muy interesante. En la imagen A vemos que el consumo de oxígeno es constante hasta que se llega a un punto crítico, un punto de tasa de extracción crítico. Cuando aumenta mucho el consumo de oxígeno, el aporte de oxígeno sigue cayendo y se ingresa en lo que viene a ser el metabolismo anaeróbico. Esto es posible porque la DO2 es 5 veces mayor que el VO2, por lo que la reducción de la entrega puede ser tolerada cuando se aumenta la extracción de oxígeno. Esto ocurre en muchas condiciones, pero no en el choque séptico, porque la tasa de extracción crítica se desplaza hacia arriba y a la derecha, mientras que la pendiente de las curvas va a ser mucho más pronunciada, como vemos en esta imagen. Ahora, en la sepsis puede ocurrir un comportamiento de mal pronóstico que se asocia con disoxia celular, que se caracteriza por una tasa de extracción muy baja con un aporte de oxígeno alto. El choque entonces lo podemos definir como una condición que implica una utilización subóptima de oxígeno, y es mejor que nosotros entendamos de esta forma el choque, porque cuando hay una utilización subóptima de oxígeno vamos a tener una incapacidad para poder generar ATP, y esto va a terminar por llevar a un fallo energético. Esto puede ser por una disminución del gasto cardíaco, anemia, fatiga celular, bloqueo mitocondrial, una perfusión disminuida, pero sin importar la causa, si no se trata de inmediato va a conducir a la muerte, y esto se debe a que cuando empieza a perderse el ATP se pierde la funcionalidad de las bombas transmembranas y se induce a alteraciones celulares que no son compatibles con la vida. La cuestión de la disfunción cardíaca en los pacientes sépticos se viene estudiando desde hace muchos años. De hecho, en 1991 Hodgkins no encontró hipoxia celular en los corazones de ratas sépticas.
Actualmente se cree que los aumentos de las troponinas plasmáticas se deben a un aumento de la permeabilidad de la membrana que es inducida por las citoquinas que se producen a nivel miocárdico. Y estos cambios pueden atribuirse a una alteración de la autorregulación del flujo o a la utilización de oxígeno. La disfunción miocárdica en sepsis podría reflejar también un miocardio en hibernación. Se cree que la disfunción miocárdica se debe a factores depresores circulantes, daño endotelial y también a la inducción del sistema de coagulación. También contribuyen a la fisiopatología de la disfunción miocárdica, lo que vendría a configurar las alteraciones secundarias al daño del glucocálix. En la sepsis hay una atenuación de la respuesta adrenérgica a nivel de los cardiomiocitos. Esto se debe a una regulación negativa de los receptores beta-adrenérgicos y también a la depresión de las vías de señalización por receptores. Esto finalmente es causado por citoquinas, óxido nítrico, toxinas, complemento, DAMPs, también a la liberación de trampas extracelulares de neutrófilos que bien sabemos que llevan a inmunotrombosis y también probablemente a la existencia de depresión miocárdicos que en este momento no son conocidos. Históricamente, ¿cómo se empieza a hablar de disfunción cardíaca en sépticos? Resulta que en 1947 Carl Wiggers, que es el mismo que describe el diagrama de Webers, descubrió un factor de presión miocárdico en un modelo experimental de perro con choque hemorrágico. Él extrajo sangre del animal a razón de 50 cc por minuto por la arteria femoral hasta que la PAM fuera menor de 50 y encontró que había un factor de depresión miocárdico. En el año 1970, Leffer determinó que los perros en choque endotóxico tenían un péptido de aproximadamente 800 a 1000 Daltons que se originaba en el páncreas y que posiblemente eso se podía asociar con disfunción miocárdica. Ya en el año 1985, Parrillo y colaboradores vincularon cuantitativamente el grado clínico de disfunción miocárdica séptica con el efecto del suero de pacientes sépticos sobre los cardiomiocitos de rata. Ellos encontraron que la gravedad clínica se relacionaba con una disminución en la extensión y la velocidad de acortamiento de los miocitos, y estos efectos estuvieron notablemente ausentes cuando se aplicaba suero procedente de pacientes convalecientes de sepsis. En la actualidad se han identificado varios factores de depresión miocárdica, aunque se desconoce la composición química de otros. Actualmente sabemos que la combinación de TNF-alfa e interleuquina 1 beta es extremadamente cardiodepresiva. Otro componente importante es la liberación de radicales libres y óxido nítrico. Estos son también causales de cardiodepresión en el contexto de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Recordemos que la sepsis conduce a la expresión de óxido nítrico sin tasa inducible a nivel miocárdica, que va seguida de un incremento en la producción de óxido nítrico. De hecho, la depresión miocárdica inducida por sepsis se puede prevenir in vitro mediante la administración de inhibidores del óxido nítrico sin tasa no específico. También a través de la administración de azul de metileno, que habíamos hablado previamente de él en otra charla. De hecho, la infusión de azul de metileno en los pacientes sépticos mejora la presión arterial media, el volumen sistólico y el trabajo sistólico del ventrículo izquierdo, y también disminuye la necesidad de apoyo inotráctico. Resulta que el óxido nítrico endotelial miocárdica a nivel de la membrana sarcolémica se va a encargar de la producción de óxido nítrico. ¿Y cuál es la razón de esto? Básicamente, el óxido nítrico, si bien inicialmente tiene un efecto protector, ya les voy a explicar por qué, a largo plazo va a tener un efecto deleterio. Resulta que el óxido nítrico modifica los canales de calcio para inhibir la entrada de calcio e induce la relajación de las miofibrillas. Y esto inicialmente tiene un efecto protector contra la disfunción miocárdica inducida por la sepsis. También tenemos que mencionar al óxido nítrico sin tasa neuronal, que esta también se encuentra constitutivamente en los miocitos cardíacos y parece que también va a regular vías adrenérgicas, también va a regular la deformabilidad de las membranas de los eritrocitos y va a inhibir la activación plaquetaria. Durante la sepsis
ocurren muchas cuestiones importantes, por ejemplo la disfunción mitocondrial. Se sabe que el músculo cardíaco es rico en mitocondrias para poder suministrar energía y el grado de disfunción mitocondrial se va a relacionar con la disfunción cardíaca. Resulta que la activación o la actividad de los complejos 1 y 2 de la cadena respiratoria mitocondrial están disminuidas en los corazones con sepsis. Esto puede deberse al óxido nítrico, al TNF-alfa, a la interleuquina 1 beta, también las especies reactivas de oxígeno como el superóxido y el óxido nítrico van a generar una supresión a largo plazo de la función mitocondrial y esto va a llevar a que se dematice la masa mitocondrial. Esto también puede llevar a la disfunción cardíaca. Hay otro factor importante que son las histonas. Las histonas extracelulares funcionan como AMPs endógenos, interactúan con receptores TLR2 y 4 a nivel de los cardiomiocitos y esto reduce el potencial de la membrana mitocondrial y los niveles de ATP, causa daño celular. Las histonas extracelulares parecen surgir de una manera dependiente del complemento, puntualmente desde 5A, que está relacionado con la activación de neutrófilos, que da como resultado trampas extracelulares de neutrófilos, que también se asocian con inmunotrombosis. Además, se sabe que la exposición de los cardiomiocitos a las histonas da como resultado una elevación del calcio en los cardiomiocitos y una pérdida de la homeostasis en el sistema redox y en el calcio, y esto ocasiona un aumento de la permeabilidad de la membrana. Tenemos que mencionar también las proteínas de alta movilidad tipo 1 interactúan con receptores TLR4 y aumentan las especies reactivas de oxígeno intracelular, aumentan el estrés oxidativo y también la fosforilación activada por calcio y por la proteína quinasa dependiente de calmomodulina en el receptor 2 de rianodina. También las proteínas de alta movilidad tipo 1 mejoran la fuga de calcio a nivel del retículo sarcoplásmico y esto agota parcialmente el calcio y puede alterar también el acoplamiento de excitación y de contracción cardíaca. Por ejemplo, va a haber una desregulación de la señalización, se va a alterar la respuesta contráctil de los cardiomiocitos, así aumenten las catecolaminas, va a haber una regulación a la baja de los receptores beta adrenérgicos, una señalización alterada intracelular, un incremento de la proteína G inhibitoria, una disminución de la acumulación de AMP cíclico. En cuanto al calcio, va a haber una supresión de la corriente de calcio por receptores de calcio tipo L y una disminución de la sensibilidad de los receptores, y es posible que también ocurra una muerte celular inducida por sepsis a nivel de los cardiomiocitos, aunque se desconocen los mecanismos puntuales. Cuando nosotros tenemos un paciente con un componente cardiogénico dentro de su choque, vamos a tener que hablar obligatoriamente de la curva de presión-volumen. Lo que nosotros tenemos dentro de esta curva es el volumen sistólico a grandes rasgos. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene un compromiso a nivel del corazón, lo que nosotros vamos a encontrar es que va a haber un desplazamiento hacia la derecha y va a disminuir también el tamaño de este loop. De igual forma, cuando se empiezan a activar los mecanismos neurohumorales, vamos a tener un acortamiento del volumen, y cuando esto se perpetúa, pues vamos a terminar llegando a lo que viene a ser una remodelación cardíaca. Y en estadios avanzados, el choque séptico puede virar a un choque mixto que va a tener un componente cardiogénico. Es por eso que los inotrópicos deben utilizarse de manera temprana cuando tienen indicación. Una vez hay remodelación, no existen efectos significativos por parte del tratamiento. De hecho, ya en los estadios avanzados la mortalidad es superior al 70%. Si se recupera la función miocárdica, existe la posibilidad de que luego de un mes mejore el funcionamiento del ventrículo izquierdo en caso de que el paciente sobreviva. El bajo gasto cardíaco nos va a llevar en los gases arteriovenosos a un incremento de la brecha de CO2. La brecha de CO2 se puede incrementar por heterogeneidad en la microvasculatura o también por una disminución del flujo macrohemodinámico, porque si tenemos un bajo flujo macrohemodinámico, lo que va a pasar es que el CO2 a nivel del capilar se va a empezar a incrementar y este fenómeno de atascamiento va a terminar por llevar a un incremento en los niveles del delta de CO2.
Por todos estos aspectos fisiopatológicos que hemos estado mencionando, pues queda claro que la terapia antibiótica debe ser inmediata. Si es posible extirpar el foco infeccioso de manera quirúrgica, pues se hace. El objetivo finalmente es disminuir las PAMs, que son los patrones moleculares asociados a los patógenos que están surgiendo de los microorganismos invasivos. Evidentemente, al paciente con choque séptico hay que darle una adecuada reanimación con fluidos, terapia vasopresora inotrópico, y en el caso pues de que esté indicado, pues también se pueden utilizar otras estrategias como transfusión de glóbulos rojos si está indicado, porque recuerden que el contenido arterial de oxígeno es uno de los determinantes del aporte de oxígeno, y el contenido arterial de oxígeno bien dijimos que es igual a 1.34 multiplicado por la hemoglobina multiplicado por la saturación más 0.0031 multiplicado por la PaO2, y el aporte de oxígeno pues no va a ser más que el contenido arterial de oxígeno por el gasto cardíaco por 10, y si lo queremos indexar pues va a ser el índice cardíaco por el contenido arterial de oxígeno por 10. Finalmente, nuestro objetivo es mantener el aporte de oxígeno y también la presión de perfusión. ¿Por qué? Debido a que si nosotros mantenemos esto en márgenes de normalidad, vamos a reducir la generación de patrones moleculares asociados al daño. En este contexto también se ha propuesto, y esto lo vamos a hablar más adelante, la utilización de cronotrópicos negativos, puntualmente beta bloqueador. Más adelante vamos a hablar un poco de esto. ¿Por qué se han propuesto? Porque en teoría, si nosotros suministramos beta bloqueadores, vamos a disminuir la demanda de oxígeno porque vamos a reducir el gasto cardíaco en hasta un 20% sin empeorar la utilización de oxígeno ni aumentar los niveles de lactato. Además, teóricamente, vamos a disminuir la producción de factor de necrosis tumoral alfa. Por ejemplo, con la landiolol se ha encontrado que hay una reducción en los niveles séricos de las proteínas de alta movilidad tipo 1. También se ha encontrado que podría asociarse con una reducción en el daño pulmonar histológico. Debemos mencionar también los estudios de Gorry y Wolf, que demostraron que el esmolol podría reducir el riesgo de isquemia miocárdica sin consecuencias sistémicas asociadas a hipoperfusión en los sépticos. También debemos mencionar algunos trabajos que han descrito que la combinación de metoprolol con milrinone podía mantener el índice cardíaco con una frecuencia cardíaca más baja y un índice de volumen sistólico global más alto. Cuando nosotros vamos a utilizar inotrópicos, lo primero es que debemos diagnosticar adecuadamente un síndrome de bajo gasto. Vamos a buscar signos de bajo gasto como palidez, sudoración fría, baja presión arterial, etc. Vamos a intentar corregir los determinantes del gasto cardíaco, que son precarga, frecuencia cardíaca, ritmo, contractilidad y poscarga. Se debe intentar corregir la causa subyacente siempre, y vamos a emplear los inotrópicos de manera temporal. Si el paciente tiene concomitantemente una hemorragia, se trata; si tiene un taponamiento cardíaco, pues se va a tratar; un neumotórax se trata; o si tiene complicaciones quirúrgicas, también se deben tratar. Deben administrarse los inotrópicos de manera central en una unidad de cuidados intensivos idealmente si la causa es un choque. Además, el tratamiento inotrópico debe combinarse con otras medidas según el contexto, como dispositivos de asistencia ventricular o vascular, cristaloides, vasopresores, esteroides, terapia eléctrica, azul de metileno, etcétera, etcétera. A partir de eso, nosotros vamos a determinar la pertinencia, recordando que el tratamiento de primera línea va a ser la dobutamina. El tratamiento inotrópico de primera línea va a ser la dobutamina. Nosotros podemos tener varios escenarios. Por ejemplo, los pacientes que tienen un déficit en la precarga se van a beneficiar más de los retos de fluidos. Aquellos que van a tener un déficit a nivel de la poscarga, de vasoconstrictores, y quienes tienen una baja contractilidad, pues de inotrópicos. ¿Cuál es el sustento de las pautas del Surviving Sepsis? En teoría, la dobutamina incrementa el gasto cardíaco, el transporte de oxígeno, la perfusión esplácnica y la oxigenación tisular. Mejora también la acidosis intramucosal y también la hiperlactatemia. Sin embargo, puede ocasionar vasodilatación severa, y la respuesta inotrópica puede ser atenuada por un efecto cronotrópico que ocasiona taquicardia sin aumentar el volumen sistólico. Lamentablemente, no hay ensayos controlados aleatorizados que comparen la dobutamina con placebo en pacientes sépticos. Bioéticamente, claro está que este tipo de estudios
no serían correctos. Sin embargo, hay un metaanálisis en red. Recuerden que los metaanálisis en red comparan varias intervenciones, tanto por comparaciones directas como indirectas, que mostró que la dobutamina versus la epinefrina no tenía un efecto claro sobre la mortalidad. Hay un estudio observacional de 420 pacientes con choque séptico que concluyó que la utilización de un agente inotrópico, dobutamina, levosimendan, epinefrina o milrinone, se asociaba de manera independiente con un aumento en la mortalidad 90 días. Estamos hablando de un OR de 2.29, pero aquí entra entonces el famoso dilema de los inotrópicos. Estadísticamente no les ha ido bien, pero si a un paciente tiene un choque cardiogénico, no ponerle un inotrópico sería matarlo. Eso es algo que está claro. Los pacientes que necesitan inotrópicos en la mayoría de las situaciones van a tener un corazón que ya va a estar comprometido y ese corazón no se va a lograr mejorar solamente por poner un inotrópico. Los inotrópicos son medidas agudas y temporales hacia un tratamiento definitivo. Se estuvo proponiendo la utilización del levosimendan, que es un sensibilizador al calcio, que tiene propiedades inotrópicas, pero lamentablemente no le ha ido bien en los estudios. De hecho, en el estudio Leopard se asoció con más falla multiorgánica, con un SOFA mayor, y se asoció también con peores resultados en el orden de que los pacientes que recibieron levosimendan tuvieron un winning más difícil. Hay un metaanálisis de 7 ensayos clínicos que mostró que el levosimendan en comparación con la dobutamina no tenía ningún impacto en la mortalidad estadísticamente significativo, ningún impacto en la mortalidad, además de que es más caro, además de que en el Leopard les fue peor. En pantalla podemos ver el Leopard, fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, doble ciego, comparó levosimendan con placebo, se hizo en unidades de cuidado intensivo de Reino Unido, pacientes con sepsis e insuficiencia cardiovascular que requerían vasopresores para mantener una presión arterial media a pesar de una adecuada fluidoterapia. Utilizó levosimendan en dosis de 0.05 a 0.2 microgramos kilogramo minuto. Este estudio encontró que el levosimendan versus la utilización de agentes inotrópicos placebo, aunque en el grupo placebo también se podía utilizar dobutamina, se asociaba con una menor probabilidad de destete exitoso de la ventilación mecánica y un mayor riesgo de taquiarritmias supraventriculares. El resultado primario de este estudio fue la puntuación media del SOFA hasta un máximo de 28 días y los resultados secundarios fueron el tiempo hasta la extubación, la supervivencia hasta los 6 meses y los eventos adversos graves. Este estudio se hizo con 516 pacientes que se aleatorizaron, 259 a levosimendan y 257 a placebo. No encontró diferencias en la puntuación de SOFA media y si bien no hubo diferencias en la puntuación del SOFA medio, sí hubo un incremento del SOFA cardiovascular a expensas de mayor hipotensión, mayor requerimiento de vasopresores. Por otro lado, los pacientes que recibieron levosimendan tuvieron menos probabilidades de ser extubados con éxito durante los 28 primeros días de hospitalización y tuvieron más taquicardias supraventriculares o taquiarritmias supraventriculares. En cuanto a los cronotrópicos negativos en sepsis, lo habíamos mencionado. Entonces, recordemos los hitos de la disfunción miocárdica, con el objetivo de poder optimizar la disregulación beta-adrenérgica. Entonces, los betabloqueadores disminuyen el TNF-alfa y la interleuquina 6. También previenen la reducción de receptores beta-adrenérgicos en los cardiomiocitos y podrían evitar, en teoría, la cardiomiopatía. La sepsis, recordemos que es procoagulante, aumenta el factor tisular, el factor de von Willebrand. También vamos a tener una alteración en el inhibidor del activador del plasminógeno 1, amplifica la cascada de coagulación, forma trombina y regula a la baja los anticoagulantes. También recordemos que los receptores beta 2 son antiagregantes y promueven el activador de plasminógeno. Los beta 1 suprimen la fibrinolisis cuando disminuyen las prostaciclinas. Y recordemos también que los beta bloqueadores bloquean los receptores V1 y aumentan los receptores V2. Por lo tanto, tienen un efecto antiagregante. Sin embargo, en su contra, los
cronotrópicos negativos, los betabloqueadores disminuyen el gasto cardíaco, la presión arterial, disminuyen el flujo sanguíneo de los órganos. Entonces bien sabemos que en la sepsis hay un incremento de citoquinas proinflamatorias como el TNF-alfa y la interleuquina 1 beta, hay un aumento del óxido nítrico y de especies reactivas de oxígeno que llevan a disfunción mitocondrial, además de que vamos a tener una desregulación en la señal beta-adrenérgica, y todas estas cuestiones nos van a llevar a una disfunción cardíaca. Nosotros podemos mencionar que, teniendo en consideración estos preliminares, existe la posibilidad de que los betabloqueadores pudiesen tener un impacto positivo en los pacientes con miocardiopatía séptica. La teoría defiende a los betabloqueadores a partir de que se sabe que estos normalizan el estado hipermetabólico, también reducen la producción de citoquinas, previenen la apoptosis de los linfocitos, atenúan la disfunción cardíaca y mejoran los desórdenes de la coagulación. El esmolol es el que más se ha utilizado, usualmente a razón de una infusión que comienza a 10 microgramos kilogramo minuto y se aumenta cada 20 minutos en 10 microgramos kilogramo minuto más lento hasta que se alcance un objetivo. El objetivo es una frecuencia cardíaca entre 80 y 90 por minuto y la infusión se da durante 24 horas. La dosis máxima permitida es de 300 microgramos kilogramo minuto. El esmolol es un inhibidor competitivo beta 1 sin efecto beta 2, tiene un inicio de acción endovenoso de 2 a 10 minutos, tiene un metabolismo en sangre por esterasas, una vida media de 9 minutos con una duración de efecto de acción de 10 a 30 minutos y tiene una excreción renal. Un metaanálisis publicado en el año 2021 en pacientes con choque evaluó si los betabloqueadores de acción ultracorta, el landiolol y esmolol puntualmente, impactaban en la mortalidad en pacientes con sepsis y taquicardia persistente. 5 estudios fueron monocéntricos, se hicieron en China, uno fue monocéntrico en Italia y uno fue multicéntrico en Japón. Los autores realizaron búsquedas en Medline, Cochrane y Embase hasta el año 2020. 2 revisores independientes evaluaron los estudios clínicos aleatorizados. Se incluyeron 7 estudios con 613 pacientes. Ellos encontraron que el uso de esmolol o landiol en los pacientes con sepsis y choque séptico se asoció con una menor mortalidad. Sin embargo, se observó una heterogeneidad del 31% ahí a nivel limítrofe. Ellos encontraron una reducción absoluta del riesgo de muerte del 18.2% y el número de pacientes a tratar fue de 5.5, o sea, fue realmente bueno. Para finalizar, vamos a mencionar otro metaanálisis publicado recientemente en Frontiers en el año 2023 con un total de 12.360 pacientes, de los cuales 3.895 recibieron betabloqueadores y 8.465 no. Mostró que los betabloqueadores se asociaron con una mejor mortalidad a los 28 días, estamos hablando de un HR de 0.78 y a los 90 días con un HR de 0.84. Encontraron que los betabloqueadores de acción prolongada se asociaban con una mejoría en la supervivencia, estamos hablando de supervivencia de 28 días, más o menos del 20.9% frente a 16.1%, se asociaron también con mayor supervivencia a 90 días, 29.4% versus 25.4%, sin embargo el tratamiento con betabloqueadores de acción corta, como el esmolol, no redujo mortalidad a los 28 y 90 días, estamos hablando de 23.1 versus 23.9%. Lamentablemente los resultados de este metaanálisis fueron heterogéneos. Otro metaanálisis fue publicado en Medicine en el año 2022 y tendió a favorecer el esmolol en términos de mortalidad y estancia en UCI, sin embargo la heterogeneidad fue mayor al 25%, así que este tema continúa siendo controvertido.